Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Shaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jajamudirachet Savai Pumsham Parodharmo Jato Bhakti Adokshaye Ahai Tukya Pratihata Jajatma Suprashirati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Pragyoyita Yanayatyashu Beragyam Jnanam Chajat Ahai Tukam. Srimad Bhagavatam Ki. Entonces estamos empezando el capítulo 3, nos quedamos en el mantra 1 y vamos a empezar entonces estamos ya en el capítulo 3 del primer canto de los 12 cantos que hay del Srimad Bhagavatam y estamos entonces en el mantra 2 del capítulo 3 y dice Yasyam Vashi Sayanasya Yoganidram Vitanvata Navi Hradambuyat Ashit Brahma Vishwa Sriyampati. La traducción dice que una parte del Purusha se acuesta en el agua del cosmos. Del lago umbilical de su cuerpo brota un tallo de loto y de la flor de loto que hay sobre ese tallo se manifiesta Brahma, el amo de todos los ingenieros del universo. Significado: el primer Purusha es Karanodakasayi. De los poros de su piel, o Mahavishnu, que se le conoce como una de las 3 principales expansiones del, digámoslo así, desde los Vaikuntas 14, o sea, los 7 de abajo, hay mucho asura y mucho demoníaco y mucho materialista. Aquí estás en un intermedio. Pero en las épocas oscuras, como ahorita en Kali, se hace como si fuera demoníaco. Donde, pues bueno, tú ves lo que gobierna, ¿no? A partir de Garbhodakasayi Vishnu, que es el de los 3 Purushas, el que, digámoslo así, el rey del agua espiritual, ocurre la expansión de Shirodakasayi Vishnu, que es el tercero, ¿sí? Él es el Paramatma colectivo de los seres vivientes y recibe el nombre de Hari. A partir de él, o sea, del tercero, se expanden todas las encarnaciones de seres humanos y seres vivientes que hay en todo el cosmos. A partir del tercero de los Purushas. Entonces, de uno salen todos los universos. De otro es el que llena de agua cósmica, es el que riega los universos con el agua. Por eso se dice que llega el agua espiritual desde el Himalaya. El señor Shiva está sentado en el Himalaya porque es el que recibe el impacto del agua espiritual y de ahí corre a través de sus rastas hacia los Himalayas y de ahí se hacen los ríos Ganges, Saraswati, ¿sí entiendes? Y por eso son tan sagrados. Y de ahí viene todo el conocimiento espiritual. Entonces, para que más o menos tenga como una idea. Entonces, a partir del tercero, de Hari o de Shirodakasayi Vishnu, es de donde venimos todos nosotros. O sea, es el Paramatma colectivo de todos. Por lo tanto, se concluye, o sea, si se fijan, esto ya es más ciencia, güey. Porque es ciencia, literal científica. Se oyen como historias, pero es ciencia ancestral, güey. Entonces, se concluye que el Purusha Avatar se manifiesta en 3 aspectos, o Tripurusha. Primero Karanodakasayi,
que crea el Mahatattva. O sea, ¿te acuerdas de que el Mahatattva es como todo el conjunto de materia que va a proporcionar vida en el cosmos? El conjunto de los ingredientes materiales. Y luego segundo, Garbhodaka, que entra en todos y cada uno de los universos, como el agua espiritual de vida. Y el tercero, Sirodaka, que es el Paramatma de todo objeto material orgánico e inorgánico. Aquel que conoce estos aspectos planetarios de la personalidad de Dios, conoce a Dios perfectamente. Y en consecuencia, el conocedor se libera de las condiciones materiales en la forma de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades, tal como se confirma en el Gita. En este shloka se resume lo referente a Mahavishnu, porque Mahavishnu, que es Sirodaka, que es el primer Purusha, se acuesta en alguna parte del cielo espiritual por su propio y libre albedrío. Así pues, él se acuesta en el océano de Karana, que es de donde se lanza una mirada a su naturaleza material. Por eso es Karana Daka Sayi Vishnu. De donde le lanza una mirada a su naturaleza material, y el Mahatattva se crea de inmediato. Electrizada así por el poder del Señor, la naturaleza material crea al instante infinidad de universos, tal como a su debido tiempo un árbol se adorna con infinidad de frutos maduros. El agricultor cultiva la semilla del árbol, y el árbol o enredadera a su debido tiempo se manifiesta con muchísimos frutos. Nada puede ocurrir sin ninguna causa, por eso el océano causal, Karana. ¿Qué te pasa para acá o qué? O sea que te va el sol. Entonces, ¿sí están entendiendo un poquito? Entonces, nada más con una mirada así de soslayo, mocos, güey. Le lanza una mirada a su naturaleza material y se crea el Mahatattva. ¿Sí? Entonces, nada puede ocurrir sin ninguna causa. De ahí viene el nombre Karana. Sarva Karana, Karanam. O sea que toda la causa tiene una causa. ¿Sí? Porque esa causa a veces se vuelve consecuencia, pero si te vas hasta atrás, tiene que haber un Sarva Karana, Karanam. O sea, tiene que haber una causa original suprema. El océano causal. Por eso se le llama el océano causal, que es un océano de agua de vida, pues. Pero necesita del Purusha, que es Karanodaka Sayi, que necesita del Purusha que con la pinche el poder de la mirada, pum, la fecunde y la active, la electrifique, le dé vida. Y puta, la pinche naturaleza material nada más, o sea, se vuelve loca por la potencia del fecundador, del Purusha. Entonces el océano Karana recibe por ello el nombre de océano causal. Karana significa causal. No debemos aceptar neciamente la teoría atea de la creación. En el Gita se da la descripción de los ateos. El ateo no cree en el creador, pero no puede proporcionar una buena teoría para explicar la creación. La naturaleza material no tiene ningún poder para crear sin el poder del Purusha. Como en todo, se necesita un fecundador. Entonces, tal como una Prakriti, como una madre tierra o una mujer, no puede procrear un niño sin relacionarse con un Purusha, con un hombre, con un fecundador. El sol fecunda a la madre tierra, ¿sí? El Purusha fecunda, la Prakriti da a luz. Esa es lo masculino y femenino en el cosmos. No debemos creer que obtendremos leche de los sacos carnosos que hay en el cuello de una cabra, aunque estos se parezcan a los pezones de una ubre. De igual manera, no debemos esperar que haya ningún poder creativo en los ingredientes materiales. Debemos creer en el poder del Purusha, el cual fecunda a Prakriti, que es la naturaleza material. Debido a que el Señor deseó acostarse a meditar, la energía material creó de una vez una infinidad de universos, y en cada uno de ellos el Señor se acostó. Y de esa forma, todos los planetas y los diferentes enseres fueron creados al mismo tiempo por voluntad del Señor. O sea, Prakriti se crea y se multiplica para disfrute del Señor. Literal, para que Él la fecunde y Él se acueste en ella.
y de ahí crea todo lo que hay en cada uno de los cosmos. Entonces la naturaleza, la Prakriti, la madre naturaleza, siempre está, es Maya también, siempre está a la orden de Dios, del fecundador, está a su servicio. Entonces, el Señor tiene potencias ilimitadas y por ende puede actuar como guste mediante un planteamiento perfecto. Aunque personalmente Él no tiene obligación de hacer nada, nadie es ni más grande ni igual a Él. Ese es el veredicto de los Vedas. Mantra 3. Yasya Vayava Samstana Kalpito Loka Vishtara Tadvei Bhagavatorupam Vishudam Satwam Urjitam. Traducción: se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual por excelencia. El concepto de Virat Rupa o Visvarupa de la Suprema Personalidad Absoluta está hecho especialmente para el neófito, quien difícilmente puede pensar en la forma trascendental de la personalidad de Dios. Para él, una forma significa algo de algo de este mundo material, y por consiguiente al principio no es necesario un concepto opuesto acerca del absoluto para encontrar la mente en la extensión del poder del Señor, para concentrar la mente en la extensión del poder del Señor. Como se dijo anteriormente, el Señor extiende su potencia en la forma de Maha Tattva, el cual incluye todos los ingredientes materiales. ¡Qué putazo! La extensión del poder por parte del Señor y el propio Señor en su forma personal son uno en un sentido, pero al mismo tiempo el Mahatattva es diferente del Señor. Por lo tanto, la potencia del Señor y el Señor son simultáneamente diferentes e idénticos. El concepto de Virat Rupa o Visvarupa, especialmente, ¿qué quedamos? Que Visvarupa o Virat Rupa es la forma de la creación, ¿no? El concepto de Virat Rupa, especialmente para el impersonalista, es entonces idéntico a la forma eterna del Señor. Esa forma eterna del Señor existe desde antes de la creación del Mahatattva. Y aquí se hace énfasis en el hecho de que, por excelencia, la forma eterna del Señor es espiritual o trascendental a las modalidades de la naturaleza. La propia forma trascendental del Señor se manifiesta mediante su potencia interna, y la formación de sus múltiples manifestaciones de encarnaciones tiene siempre la misma calidad trascendental, sin ningún vestigio del Mahatattva. Entonces, es lo mismo, pero es diferente, pero es igual. Mantra 4. Pashyanti Adharupam Adabra Chakshusha Sahasra Padoru Puyanand Bhutam Sahasra Murda Sravanakshi Nashikam Sahasra Mauli Ambara Kunda Lolashat. Los devotos con sus ojos perfectos ven la forma trascendental del Purusha, que tiene miles de piernas, muslos, brazos y caras, todos ellos extraordinarios. En ese cuerpo hay miles de cabezas, orejas, ojos y narices, decorados de miles de yelmos y refulgentes aretes y adornados con guirnaldas. Significado: con nuestros actuales sentidos materializados, no podemos percibir nada del trascendental Señor. Nuestros actuales sentidos tienen que ser corregidos mediante el proceso del servicio, y entonces el propio Señor queda revelado ante nosotros. En el Bhagavad Gita se confirma que el trascendental Señor puede ser percibido únicamente mediante el servicio devocional puro. En los Vedas se confirma, pues, que únicamente el servicio devocional puede llevarlo a uno al lado del Señor, y que únicamente el servicio puede revelarlo a Él. En el Brahma Samhita también se dice que el Señor siempre puede ser visto por los devotos cuyos ojos han sido ungidos con el tinte del servicio. Así, para recibir información acerca de la forma trascendental del Señor, tenemos que acudir a las personas que verdaderamente lo han visto
con ojos perfectos, ungidos con el servicio devocional. En el mundo material tampoco vemos siempre las cosas con nuestros propios ojos. A veces vemos a través de la experiencia de aquellos que verdaderamente han visto o hecho cosas. Si ese es el proceso para experimentar lo que es un objeto mundano, puede aplicarse más perfectamente a los asuntos trascendentales, de modo que únicamente con paciencia y perseverancia uno puede comprender la materia trascendental referente a la verdad absoluta y sus diferentes formas. Para los neófitos, él no tiene forma, pero para el servidor experto, él tiene forma trascendental. Mantra 5. Etan nanavataranam, nidanam vijam avyayam, yashyam samshena sriyante devatirian naradaya. La forma del segundo Purusha es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones que aparecen en el universo. De las partículas y porciones de esta forma se crean diferentes entidades vivientes, tales como semidioses, hombres y otros seres. Significado: el Purusha, después de crear infinidad de universos con el Mahatattva, entra en cada uno de ellos como Garbhodaka, como un segundo Purusha. Cuando él vio que dentro del universo solo había oscuridad y espacio sin un lugar para descansar, llenó la mitad del universo con agua de su propia transpiración y se acostó en esa misma agua. Esa agua se denomina Garbhodaka. Luego, de su ombligo, en cada uno de los universos, brotó un tallo de una flor de loto, y sobre los pétalos de la flor, cuando se abrió, ocurre el nacimiento de Brahma, o el ingeniero en jefe del plan cósmico universal. Brahma se vuelve el ingeniero del universo, y el propio Señor, como Vishnu, se hizo cargo de la conservación del universo. Brahma se originó a partir de Raja Guna, de Prakriti, o de la modalidad de la pasión de la naturaleza, y Vishnu se volvió el Señor de la modalidad de bondad. Vishnu, siendo trascendental a todas las modalidades, siempre está apartado de la influencia materialista. Esto ya se ha explicado. De Brahma surge Shiva, el cual está a cargo de la ignorancia y oscuridad. Él destruye toda la creación por la voluntad del Señor. En consecuencia, todos tres, o sea, es decir, Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, son encarnaciones de Garbhodaka. A partir de Brahma se encarnan los otros semidioses, tales como Daksha, Marichi, Manu y muchos otros, para engendrar entidades vivientes en el cosmos. A este Garbhodaka se le glorifica en los Vedas con los himnos de Garbha Stuti, que comienzan con la descripción del Señor, según la cual él tiene miles de cabezas. El Garbhodaka Vishnu es el Señor del universo, y aunque él parece estar acostado dentro del universo, él siempre es trascendental. Esto ya se ha explicado también. El Vishnu, que es la porción plenaria de Garbhodaka Vishnu, es la superalma de la vida universal, y es conocido como el sustentador del universo, o Sirodaka. Entonces, el Vishnu, que es porción plenaria de Garbhodaka, que es el segundo, o sea, el tercer Vishnu, es la superalma de la vida universal y es conocido como el sustentador del universo, o Sirodaka. Sirodakasayi, perdón, es que siempre le quito, porque es Sirodaka Sayi. Entonces, Sirodakasayi Vishnu, o el tercer Purusha. Así se entienden, pues, los tres aspectos del Purusha original. Y todas las encarnaciones que hay en el universo son emanaciones de Sirodakasayi Vishnu, para que más o menos se entienda un poquito. Entonces, ¿más o menos se entiende ahorita o ya le paro? ¿O le sigo o le paro? ¿Se va entendiendo? ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. 20 minutos. Entonces se va entendiendo, ¿no? Que el Purusha, lo voy a leer otra vez el significado porque creo que quiero que se entienda bien esto. El Purusha, después de crear infinidad de universos en el Mahatattva, después entra en cada uno de esos universos como Garbhodaka, Vishnu, ¿sí?
Cuando entran cada uno de esos universos, solo hay oscuridad. Entonces ve que solo hay oscuridad y espacio, pero no hay un lugar para descansar. Entonces vuelve a repetir como el mismo sistema. Entonces llena la mitad del universo con agua de su propia transpiración y se acuesta en esa misma agua, lo que hace cuando está afuera. No sé si me entiendes. Como que lo repite, si lo quieres ver así. Y entonces a esa agua se le denomina Garbhodaka. Luego, a Garbhodakasayi, o sea, de Garbhodakasayi viene el agua espíritu, o sea, el agua espiritual, pero luego Garbhodaka se echa la hueva en el agua espiritual. De ahí, de su ombligo, sale el tallo de la flor de loto, luego sale la flor de loto y en la flor sale Brahma. En ese tallo están las 14 dimensiones de este cosmos, güey. ¿Sí me entiendes, güey? Es como una línea, güey, y ahí están las 14 dimensiones, güey. Y luego están otras dimensiones hacia abajo, que es donde, pues, de alguna forma las entidades vivientes se alinean porque se alinean. Aquí te alineas cuando quieres, a ver si, pero allá abajo te alineas porque te alineas. Entonces, bueno, y de ahí, pues bueno, ya de ahí van, o sea, más o menos se va entendiendo, ¿no? Luego Brahma se vuelve el ingeniero cósmico. Y se va a hablar más de esto también, ¿no? Pero es como para irles dando. Porque y Brahma se origina a través de Rayaguna, de Prakriti. ¿Eh? Vishnu se volvió el señor de la modalidad de la bondad. Y luego de Brahma surge Shiva, el cual está a cargo de la modalidad de la ignorancia y oscuridad. Y él destruye toda la creación por voluntad del Señor. Entonces, estos tres son encarnaciones de Garbhodaka, ¿sí? A diferencia de Kshirodaka, que nosotros ya vendríamos siendo encarnaciones de Kshirodaka, que es el tercero, ¿sí? Entonces, el Vishnu, que es la porción plenaria de Garbhodaka, es la superalma universal y es considerado como Kshirodaka. Entonces, el Vishnu, que es la porción plenaria de Garbhodaka, es Kshirodaka, y de ahí vienen todas las expansiones. O sea, aparte de los Trimurti. Más o menos. Más o menos sí, todo. O está muy loco. Sí está bien loco, ¿no? En los diferentes milenios hay diferentes encarnaciones. Y estas son innumerables. Aunque algunas de ellas no son muy sobresalientes, como Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nrisimha, Vamana y muchas otras. Estas encarnaciones se denominan Lila avataras, ¿sí? Porque manifiestan un pasatiempo que marca eras. Luego hay encarnaciones cualitativas, como Brahma, Vishnu o Shiva, que se hacen cargo de las diferentes modalidades de la naturaleza. Entonces, el señor Vishnu no es diferente de la personalidad de Dios. El señor Shiva está en la posición marginal entre la personalidad de Dios y las entidades vivientes. Brahma es siempre un Jiva Tattva, el más elevado de los seres vivientes piadosos. Él es el más grande devoto del Señor, es apoderado con la potencia del Señor para crear y recibe el nombre de Brahma. Su poder es como el poder del sol, que se refleja en las piedras y joyas valiosas. Cuando no hay un ser viviente de esa clase para hacerse cargo del puesto de Brahma, el propio Señor se vuelve un Brahma y se hace cargo del puesto. El Señor Shiva no es un ser viviente ordinario, es la porción plenaria del Señor, pero debido a que el Señor Shiva está en contacto directo con la naturaleza material, no se encuentra en exactamente la misma posición trascendental que el Señor Vishnu. La diferencia es como la que hay entre la leche y la cuajada. La cuajada no es más que leche, mas aún así no puede ser utilizada en lugar de la leche fresca. Las siguientes encarnaciones son los manus. De ahí viene humano, humanu, manu. Durante el transcurso de un día de la vida de Brahma, que abarca 4.300.000 años que dura un Chaturyuga o un Divya, por 1000 de nuestros años
Entonces, ese es un día de Brahma. Y en ese día hay 14 manus. Por consiguiente, en un mes de Brahma hay 420 manus. Y en un año de Brahma hay 5040 manus. Brahma vive 100 años de su tiempo y en consecuencia, en el periodo que dura la vida de Brahma hay 5040 manus por 100, o sea 504,000 manus. Ahora, 4,300,000 por 1000 son 4,300 millones de años. ¿Sí? En esos 4,300 millones de años hay 14 manus. ¿Sí? Entonces, un manu se encarga, por eso también se le llama Manvantara. Porque son manu, Manvantara. Manvantara. Entonces, los Manvantaras son periodos de tiempo donde existe un manu. Manus son los que rigen toda la humanidad. Obviamente no lo ves aquí. Pero este manu, hay un manu para cada Manvantara, que es un periodo de tiempo, güey. Cuando acaba ese periodo de tiempo, así como un presidente sale y llega otro manu. Entonces, igual el sol tiene un periodo de tiempo, cuando se acaba sale este sol y llega otro sol. Pero es como que cambian de posición, siempre existe un presidente. Nada más que antes era AMLO y ahorita es Sheinbaum. Pero siempre hay un presidente, ¿sí? Igual acá siempre hay un manu. Nada más que ahorita se llama Vaivasvata. El próximo, quién sabe cómo se va a llamar. Ese no lo conozco. Entonces, para que entiendan más o menos las dimensiones, algo de las dimensiones cósmicas. Existen infinidad de universos, con un Brahma en cada uno de ellos. Y todos ellos son creados y aniquilados durante el periodo respiratorio del Purusha. Por lo tanto, o sea, de Mahavishnu. Por lo tanto, uno puede sencillamente imaginarse cuántos millones de manus hay durante una sola respiración del Purusha. O sea, si hay 504,000 manus en una vida de Brahma, o sea que es un universo, y existen millones de universos creándose constantemente, ¿cuántos? Infinidad de manus, ¿no? Los manus sobresalientes de este universo son los siguientes: Yanya, como Swayambhuva Manu; Vibhu, como Swarochisha Manu; Satyashena, como Uttama Manu; Hari, como Tamasha Manu; Vaikunta, como Raivata Manu; Ajita, como Chakshusha Manu; Vamana, como Vaivashvata Manu, que es la era actual, se rige por Vamana, por Vaivashvata; Sarvabhauma, como Savarni Manu; Rishava, como Daksha Savarni; Vishvakshena, como Brahma Savarni Manu; Dharma Shetu, como Dharma Savarni Manu; y Brihabhanu, como Indra Savarni Manu. Estos son los nombres en conjunto de 14 manus que abarcan 4,300 millones de años solares, tal como se describió anteriormente. Para que empieces a ver más o menos el conocimiento trascendental, cómo te va. Tú dices, ¿tú crees que sabías algo? No, güey. No, güey, ahorita que no mames, no sabes nada, güey. Bueno, pero está chingón, ¿no? Perdón por las palabras. Entonces, ya es pura ciencia esto, a mí me encanta, güey. Entonces, y aparte menciona los 14 manus, o sea, imagínate la visión trascendental, güey. Luego están los Yugavataras, o las encarnaciones milenarias. Los yugas se conocen como Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Ese es un Chatur Yuga, un Divya. Las encarnaciones de cada yuga son diferentes colores. Los colores son blanco, rojo, negro y amarillo. En el Dwapara Yuga apareció Krishna, que es de color negro. Y en el Kali Yuga apareció Chaitanya, que es de color amarillo. De manera que todas las encarnaciones del Señor se mencionan en las escrituras. No hay lugar para que un impostor se vuelva una encarnación, pues a esta se le debe mencionar en los Shastras. Una encarnación no declara ser una encarnación del Señor.
sino que los grandes sabios se ponen de acuerdo y la reconocen mediante las señales que se mencionan en las escrituras. Las características de la encarnación y el tipo de misión en particular que ha venido a ejecutar se mencionan en las escrituras. Aparte de las encarnaciones directas, hay innumerables encarnaciones apoderadas. A ellas también se las menciona en las escrituras. Dichas encarnaciones son apoderadas tanto directa como indirectamente. Cuando están directamente apoderadas reciben el nombre de encarnaciones, pero cuando están indirectamente apoderadas se les recibe el nombre de vibhutis. Encarnaciones directamente apoderadas son los Kumaras, Narada, Prithu, Sesha, Ananta. Claro, no, a lo mejor no conocen a muchos de esos nombres, pero bueno. En lo que respecta a los vibhutis, están descritos muy explícitamente en el Bhagavad Gita, en el capítulo de Vibhuti Yoga. Y la fuente de todos esos diferentes tipos de encarnaciones es Garbhodakasayi Vishnu. Mantra 6. A ver. Shaiva Pratamam Deva Kaumaram Sargam Ashrita Chachara Dushcharam Brahma Brahmacharyam Akanditam. En primer lugar, al principio de la creación existieron 4 hijos de Brahma, llamados Kumaras, a quienes habiendo hecho un voto de celibato se sometieron a severas austeridades para poder comprender la verdad absoluta. La creación del mundo material se efectúa, se mantiene y luego se aniquila de nuevo en ciertos intervalos de tiempo, así que hay diferentes nombres para las creaciones. En los términos de los tipos particulares de Brahma que hay, siendo Brahma el padre de todos los seres vivientes de la creación, los Kumaras, como se mencionó anteriormente, aparecieron en la creación Kaumara del mundo material, y para enseñarnos el proceso de la comprensión de Brahman, se sometieron a un severo tipo de disciplina como solteros. Estos Kumaras son encarnaciones apoderadas, y antes de ejecutar el severo tipo de disciplinas, todos ellos se volvieron brahmanas capacitados. Este ejemplo sugiere que uno debe adquirir primero las cualidades de un brahmana, no simplemente por nacimiento, sino también por calidad, y entonces puede uno emprender el proceso de la comprensión brahman. Mantra 7. Dvitiyam Tubabas Yasha Rashatala Gatam Mahim Udarishyan Upadata Yan Yesha Saukaram Bapu. El disfrutador supremo de todos los sacrificios adoptó la encarnación de un jabalí, y por el bien de la indicación de que junto con todas y cada una de las encarnaciones de la personalidad de Dios, también se menciona la función específica que se ejecuta. No puede haber ninguna encarnación sin una función específica, y dichas funciones son siempre extraordinarias. A cualquier ser viviente le resulta imposible realizarlas. La encarnación de jabalí tuvo por objeto sacar la tierra de la región plutónica de la materia inmunda. Recoger una cosa de un lugar sucio es algo que hace un jabalí, y la todopoderosa personalidad de Dios exhibió esa maravilla ante los asuras, los cuales habían escondido la tierra en un lugar así de inmundo. Para la personalidad de Dios no hay imposible, y aunque él hizo el papel de un jabalí, es adorado por los devotos, permaneciendo en la trascendencia. Ok, y bueno, vamos a terminar aquí con el 8. Tritiyam Rishi Sargam Ve Devarshitwam Upetyasha Tantram Satwatam Achashta Neshkarmyam Karmanam Yata. En el milenio de los Rishis, la personalidad de Dios, quien es un gran sabio entre los semidioses, él reunió exposiciones de los Vedas que tratan del servicio devocional y que inspiran a la acción no fruitiva. Significado: el gran Rishi Narada, que es una encarnación apoderada de la personalidad de Dios, propaga el servicio devocional por todo el universo. Todos los grandes devotos del Señor de todo el universo y de diferentes planetas y especies de vida son discípulos de él. Vyasadeva, el recopilador del Bhagavatam, es también uno de sus discípulos.
Narada es el autor de el Narada Pancharatra, que es la exposición de los Vedas particularmente dedicada al servicio devocional del Señor. Este Narada Pancharatra prepara a los karmis o trabajadores fruitivos para que logren liberarse del cautiverio del trabajo fruitivo. Las almas condicionadas están principalmente atraídas por el trabajo fruitivo. Debido a que quieren disfrutar de la vida con el sudor de su propia frente, todo el universo está lleno de trabajadores fruitivos de todas las especies. Los trabajos fruitivos incluyen toda clase de planes de desarrollo económico, pero la ley de la naturaleza estipula que cada acción tiene su reacción resultante, y el ejecutor del trabajo está atado por dichas reacciones, ya sean buenas o malas. La reacción del trabajo bueno es la prosperidad material relativa, mientras que la reacción del trabajo malo es la aflicción material relativa. Pero las condiciones materiales, bien sea en la supuesta felicidad o en la supuesta aflicción, tienen todas en definitiva la finalidad de solo hacer sufrir. ¿Entienden? Todas tienen la definitiva finalidad de solo hacer sufrir. Entiendan. Los necios materialistas no tienen información alguna de cómo obtener felicidad. Felicidad eterna en el estado no condicionado. Sri Narada les informa a esos necios trabajadores fruitivos cómo hacer realidad el aspecto verdadero de la felicidad. Él les da indicaciones a los enfermos hombres del mundo de cómo su ocupación actual puede conducirlos a la senda de la emancipación espiritual. El médico le indica al paciente que tome leche preparada en la forma de cuajo si sufre de una indigestión causada por haber ingerido otra preparación láctea. Así que la causa y el remedio de la enfermedad puede que sean iguales, pero la enfermedad debe ser tratada por un médico tan experto como Narada. El Bhagavad Gita también da la misma solución, es decir, servir al Señor mediante los frutos de la labor de uno. Eso lo llevará a uno a la senda del Naishkarmya, Nishkama Karma Yoga, o la liberación. Y con eso terminamos hasta el texto 8 del capítulo 3 del canto 2 del Srimad Bhagavatam Ki Jai.